La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Estamos de nuevo en M95 Televisión con este programa que se llama Lo mejor de cada casa, hablando de manera amena, coloquial, cercana, con personas que tienen cosas que contarnos. Hoy es una mujer comprometida desde hace muchísimo tiempo, décadas diría yo, con algo tan importante como es Manos Unidas, dedicada a combatir el hambre en el mundo. La delegada en Marbella de Manos Unidas es Inmaculada Lorenzo y con ella vamos a hablar. Inmaculada, bienvenida, ¿qué tal? Hola, muy buenas, encantada de estar contigo, Paco. Entiendo que esto que tú tienes es tu casa y tu oficina. Sí, bueno, aquí es donde tengo instalado el ordenador, en la habitación de mis hijos, que como ya se fueron, pues ahora me la adjudico yo. ¿Tú has padecido lo que se llama el nido vacío o no? No, para nada. Yo soy de las que sueltan. Los niños tienen que volar y ya tenían su edad cuando se fueron a la universidad, hace ya tiempo, ya tienen 30 años los mayores y 27 la pequeña, con lo cual fíjate el tiempo que llevamos solos el padre y yo, pero somos de esos padres que entendemos que los niños tienen que volar y aunque sintamos que están lejos, bueno, están en Madrid, tampoco está tan lejos, pero tienen su vida, no nos entrometemos, los dejamos que ellos crezcan y estamos aquí para cuando nos necesitan. Bueno, Inmaculada, hoy aparte de que hablemos también de Manos Unidas, como es natural, pues lo que queremos es conocerte un poco mejor a ti, así que vamos a hacer una especie de recorrido. Tú eres hija de dos personas muy conocidas y muy queridas en Marbella y nieta también de otras personas, pues a su vez también muy conocidas. Nieta de Paco del Faro, como se le llamaba, hija de Carmen Urbano, Carmencita la del Faro, y de Antonio Lorenzo, un futbolista de primer orden y cuyo nombre lo lleva el Estadio Municipal de Marbella. Eso Tú eres es. marbellera, ¿no? Soy marbellera, nací aquí en casa de mi abuela Concha, nací porque a mi madre se le antojó tener un hijo, mi hermano mayor que yo ya había nacido en Málaga, en el hospital de Bustamante, del doctor Bustamante, pero ella quiso tener un hijo en casa y por poco no nazco, según me cuentan, porque nací pasada ya de vuelta, medio asfixiada, o sea que estoy aquí de puro milagro, ¿no? Bueno, porque ella quería un hijo y le salió una hija. Claro, le salió una hija, otra hija. No, pero luego ¿Dónde, mis hermanas sí que se fue otra vez de nuevo al hospital, ¿eh? O sea, que lo mío fue como un capricho de mi madre que quería tener un hijo en casa. Inmaculada, tu abuela Concha, dónde vivía? Pues cuando yo ya estaba en el mundo con razón, siempre los conocí en la calle Pedraza, que cuando yo era pequeña era Comandante Lerranz. Exactamente, era el nombre antiguo que tenía esa calle. ¿Y qué Exacto. recuerdos tienes tú de tus abuelos, por ejemplo, aquella infancia en Marbella? Pues la infancia que recuerdo de mis abuelos es participar mucho con ellos en la casa. Mi abuela era la que organizaba la merienda para todos los nietos, los hijos, todos íbamos pasando por allí por la tarde después del cole, la merienda era sagrada en casa de mi abuela. Eran unos abuelos muy, muy acogedores, muy cercanos. Te hablo de los maternos, ¿por qué? Porque vivíamos en el mismo edificio. Yo con mis abuelos, mi abuelo paterno no lo conocí, murió en la guerra, y a mi abuela paterna sí que la conocí, porque murió cuando yo tenía 25 años, pero la teníamos más alejada. Claro, nosotros nos criamos con la familia de mi madre. Claro. Totalmente. Bueno, en esa época, bueno, ahora también, pero de manera diferente. Ahora los abuelos están como cuidadores, digamos, de los nietos, pero en Sí. aquella época los abuelos, aparte de cuidar a los nietos, también eran como una especie de autoridad familiar.
cosa que ese estatus lo han perdido. Sobre todo al abuelo Paco, el del Faro, le teníamos mucho respeto porque, bueno, porque lo imponía, ¿no? Aparte que era una persona muy cariñosa con nosotros, pero si había algo que no le gustaba o que los niños enredaban, allá que venía, hacía como que se quitaba el cinturón, pero después no hacía nada, claro, como para decir, cuidado que no os paséis, que aquí estoy yo, no hagáis ruido, no enredéis, pero era una persona muy cariñosa con sus nietos. Y mi abuela, pues como muy abuela, muy abuelita. Y como teníamos la suerte de jugar en la calle, pues claro, tampoco estábamos tan protegidos como hoy día, ¿no? Teníamos esa suerte de poder salir a la plaza, de movernos por el casco antiguo, con la pandillita de los niños, la época de la preadolescencia, ¿no? Con 12, 13, 14 años, nos movíamos por Marbella tranquilamente. Pero sí, fueron unos abuelos muy abuelos, porque mis padres trabajaban, estaban todo el día con sus negocios abiertos, con las tiendas abiertas, y al final era la abuela la que hacía un poco de madre. Claro, tú has dicho algo importante. Los niños jugábamos en la calle, nos caíamos, nos pegaban una pedrada y no nos pasaba nada, no nos lesionábamos. Hoy día un niño se cae y se lesiona inmediatamente. Es verdad, nos levantábamos o iba a casa, mamá, ponme una tirita, ¿no? Pero es Claro. verdad, no sé, parece que éramos más duros, no lo sé. Yo Sí, creo que cada época tendrá sus cosas, pero hoy día los niños están muy protegidos, eso sí es cierto. Bueno, me gustaría que nos contases cómo fue tu etapa escolar. Pues la recuerdo con mucho cariño porque yo estudié toda la primaria en el Colegio de las Salesianas, en el de abajo, en el que está en el castillo, ¿no? ¿En la En Plaza de San Bernabé? Claro, en la Plaza San Bernabé. Y lo recuerdo con mucho cariño porque, bueno, todas las niñas de la clase pues éramos niñas de Marbella, que luego fuera del cole jugábamos en la plaza o íbamos a casa de una, de otra a merendar o a jugar a las tiendecitas o a las muñecas, en fin. También jugábamos con los hermanos, o sea que allí se jugaba, no había exclusivamente un juego de niñas y otro de niños, que sí que los había, claro, pero luego también nos juntábamos en las casas y jugábamos a los maestros y una era la profesora, el otro era el maestro, el otro era la madre que traía a los niños. También teníamos ese ambiente de niños y niñas, juegos comunes, ¿no? El colegio lo recuerdo con muchísimo cariño. Había, hombre, pues la mayoría eran salesianas, no como ahora, ¿no? Que es al revés. Hay más profesores laicos que salesianas en el colegio, pero en aquella época eran todas salesianas, eran todas monjas. Y el ambiente era muy familiar, muy cercano, era un colegio más pequeñito que ahora, evidentemente, pero lo recuerdo con mucho cariño. Y cuando he llevado a mis hijos allí a ver el colegio, claro, ellos tuvieron la suerte de estar en un colegio más grande, con el campo y todo en medio, pues le decía yo a mis niños, mirad, este era nuestro recreo. El recreo era la plaza que hay allí, ¿no? La plaza que pasa todo el mundo. Pues ese era nuestro recreo. Decía, mamá, pero aquí era el recreo. Digo, sí, hijo, pues no había otra cosa. Pues aquí estábamos, en la hora del recreo salíamos aquí, a la plaza de este barrio, ¿no? Bueno, y creo recordar que allí estaba la Guardia Civil también. Que allí había ¿No era en la plaza de atrás? Eso ya no me acuerdo yo. O en la plaza de atrás. Estoy hablando de memoria, un recuerdo que tengo. ¿No? Creo que había algo de Guardia Civil allí en aquella zona. Pues puede ¿Y ser. hay alguna maestra o algún maestro que te marcase de manera especial, que tú lo recuerdes con especial cariño? Con especial cariño, Sor Hortensia, que era, Sor Anselma, que era una monja muy mayorcita que estaba siempre en la puerta, era la portera del cole, y era súper cariñosa con nosotros. Después también estaba Sor Hortensia, que ya no me acuerdo qué asignatura nos daba, si era matemática o también muy cariñosa con nosotros. Sister Pilar, que era la profesora de inglés, que era muy alta, altísima, también la recuerdo. Sor María Luisa, que era muy estricta, pero también sabía darnos a cada una lo que necesitábamos. Muchísimas, pero esas son las que más recuerdo, las que tengo el recuerdo más que podría describirla, ¿no? A cada una hora, sí. Y luego la época del comedor, nosotros no comíamos en el cole, pero hubo una época que sí, que mi madre nos apuntó y oye, nos gustaba la comida del colegio, era súper casera, muy rica. Y las niñas, las amigas, que conservo todavía, de esa época, muchísimas amigas. Yo recuerdo en esa época inmaculada que había unas capillitas con la imagen de la Virgen que lo llevaban de casa en casa, lo tenías una semana, dabas un donativo, ibas rotando esa capillita por la ciudad. ¿Verdad? María Auxiliadora. Pero todavía existe, no lo sabía. ¿Ah, sí? No sabía que existía todavía.
Lo he visto, estando allí en el supermercado que hay en la Placita de la Victoria, un día llegó una señora con la de este, luego mi tío Juan Urbano también la ha tenido en su casa. Sí, 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 todavía continúa por ahí esa cajita de madera con la Virgencita dentro. Sí, sí. Bueno, y papá Antonio y mamá Carmen, ¿cómo era? Pues mi madre muy trabajadora, y estaba presente en nuestra vida, pero con eso de que estaba tanto tiempo en la tienda, era como una madre ausente, muy trabajadora, ¿no? Estaba siempre ahí, pero el que más cercano estaba con nosotros era mi padre, el que nos llevaba a la Alameda a jugar, el que siempre estaba más disponible pues, para todo, incluso para firmar las notas del cole, cosas así, ¿no? Mi madre estaba muy, muy, muy metida en su negocio, que sí, tenía tiempo para nosotros, pero como ella dice, el tiempo era cuando estábamos durmiendo. Ahí estaba ella planchando hasta las 3 de la mañana mientras nosotros dormíamos, porque alguna vez lo hemos hablado con ella, ¿no? Que echábamos de menos esa madre que fue mi abuela al final, la que te prepara la merienda, la que te peina, la que te... Pero porque ella estaba muy metida en sus negocios y gracias a ese trabajo que ella hizo tan fuerte, pues hemos tenido una vida muy, muy cómoda y muy buena gracias a los dos, pero la que trabajaba ahí fuerte era mi madre. La verdad es que, bueno, tú no te puedes imaginar lo que yo he hecho en falta a tu madre, Sí, porque, bueno, yo la apreciaba mucho y ella sé que me apreciaba sí, también. también te Y quería. era como una especie de madre que me llamaba, bueno, todas las semanas alguna vez para decirme algo, para aportarme algún dato, sobre todo en Semana Santa, que sabía muchísimo del tema de Semana Santa, siempre me estaba llamando para darme datos, ¿no? Algo muy entrañable. Es que Y ya tenía el último, una memoria brutal, mi madre. en el 2021 dijo, bueno, ya me despido, el año que viene te veré desde el cielo, me dijo. Lo tenía clarísimo, lo Tenía tenía muy clarísimo. claro. Pero Bueno, ¿y eran tu unos padres padre? muy cariñosos, muy trabajadores y muy pendientes de sus hijos siempre, ¿eh? Siempre. Teníamos una familia muy bonita y muy feliz y eso se agradece muchísimo. Inmaculada, cuando llega el momento de hacer el bachillerato, ¿dónde lo haces? Bueno, pues yo pasé en el Colegio de las Salesianas, hacíamos hasta octavo de GB y primero de BUP, a mí me tocó el BUP, lo hice en el Instituto Río Verde. Qué joven eres, te has cogido la EGB y el BUP, eso es ser joven. Bueno, acabo de cumplir 60. ¿Así? Ay, sí, ahí donde me ves. Ah, Acabo pero de sí. cumplir 60. Yo soy del 1962. Sí, Bueno, sí, has entrado en mi década también. también, Yo tengo, también, ya yo estamos yo ahí. tengo 63. Ahí Bueno, estamos luchando. Tú eres como mi marido del mismo año, mi tía Encarni son también de esa época. Bueno, pues pasé al instituto y yo, a pesar de ser una estudiante, bueno, pues bastante buena, llegué al instituto con esa libertad y con que aquí nadie te vigila, que me fue fatal el primer año, fatal. Entonces mis padres pues decidieron llevarme a Málaga, a un colegio privado que había allí en Málaga y allí hice los 3 cursos de WUP y el COU. Y también muy bien, ¿eh? Conservo amigas de esa época y fue una educación también muy buena. Y allí acabé el bachillerato. bueno, tú has dicho que estuviste en el Instituto de Río Verde. Yo tengo a eso que rectificarte, que no estuviste en el Instituto de Río Verde, aquello era el Instituto Nacional de Bachillerato. El Instituto de Río Verde, en el mismo soporte físico, se creó después. Y Claro. aquel antiguo bachillerato hoy día es el Instituto Sierra Blanca, que se trasladó arriba a la circunvalación. Ajá, fíjate. Es que ese es el hecho histórico, que ahora mucha gente piensa que el Río Verde es aquel antiguo instituto y no, es un instituto Claro, claro. de nueva creación. Exacto. Cuando me tocó a mí no se llamaba Río Verde. Pero claro, me Eh, sale ahí ya por el hecho de que llevo tanto material allí de Manos Unidas, al final es Río Verde para mí, pero es cierto lo que dices, sí. y llega el momento en el Fíjate, me dio clase don Fernando Alcalá, de claro, dibujo, daba clases de dibujo, de que dibujo. además sus clases eran muy divertidas porque como estaba sordo total, pues ahí se podía hablar, incluso gritar y hacer lo que fuese, que él no se daba cuenta, Sí, porque no sí, escuchaba nada, ¿no? sí, pero sí estaba muy bien. Y es el único profesor que me acuerdo. Había otro profesor así con una barba que murió hace poco, que la mujer también Eh, daba clase allí. a ese Alfonso García Guzmán, A que daba ese, historia, de- y de- ella era Pepita, que daba ciencias naturales y física. exacto, pues ellos, ese matrimonio también estaba allí, también lo recuerdo, pero no me acordaba de los nombres, fíjate, no me acordaba de los nombres. Y el director en aquella época puede que fuera, tampoco me acuerdo, Vicente.
Seguramente Vicente. Yo de memoria no sé cómo mi madre, está clarísimo. Él era el director, sí, es verdad. Yo creo que era Vicente Ramón Ortega. Sí. En aquella época. Exacto. Pero también, bueno, también recuerdo cariño de ese año, de los compañeros que había. Éramos muy poquitos en clase, fíjate igualito que ahora. Puf. En clase a lo mejor estábamos 10, 12, en mi clase. Poquísimas. O no iban, o se matriculaban y no iban, o es verdad que, no, en aquella época todo el mundo iba a clase porque si un día te saltaban la clase, ahí había castigo. Bueno, momento de la universidad. ¿A dónde te vas? ¿Qué estudias? Bueno, pues yo tuve ahí un lío de carrera porque a mí se me daban muy bien los idiomas. Nos lo dijeron en el colegio y le dijeron a mis padres, en el colegio de Málaga le dijeron a mis padres, esta niña, idiomas, que tiene un oído fantástico, y eso me pesa mucho no haberlo hecho. Yo quería estudiar filología inglesa, pero yo creo por el desconocimiento de mis padres, o claro, el no saber, ellos no fueron universitarios, no sabían, pensaban que esa carrera de filología inglesa no iba a ir a ningún sitio, o sea, que no me iba a aportar nada, ¿no? Entonces me quitaron la idea y luego empezaba el tema de la informática y dije, ay, pues yo quiero informática, que una compañera mía del cole se va a Mérida a estudiar, que era el único sitio donde había más cerca, la facultad de informática. Y eso, sobre todo, mi madre dijo, uff, ¿tú dónde vas tan lejos? Estamos hablando del año 81. Y dice, ¿tú dónde vas a ir tan lejos? Tú te vas a Sevilla con tu hermano, que ya estaba allí, mi hermano estudiando arquitectura. Y le dije, mamá, pero yo, ¿y qué hago yo en Sevilla? Si, nada, tú a Sevilla con tu hermano. Digo, bueno, pues a Sevilla con mi hermano. ¿Qué hago yo en Sevilla? No había informática, no había filología inglesa. Digo, ¿qué hago yo en Sevilla? Digo, bueno, pues me meto en empresariales, en económicas, porque ya eso sonaba también como una carrera del futuro y demás. Y entonces empecé económicas. En aquella época se agotaban las convocatorias y te echaban. Y eso me pasó. Agoté la convocatoria de una asignatura, me echaron al segundo año y me fui a empresariales y allí terminé. O sea que suspendiste 6 veces. 4. Eran 6. ¿4 eran? 4 y una de gracia. Y una de gracia, ¿no? 4 y una de gracia. La suspendí, esa asignatura que era un horror, la teoría económica, aquello era insufrible. Y yo no era una niña de ciencia. Aparte que hice el bachillerato, el BUP, lo hice de ciencia, pero yo no soy de ciencia. A mí se me daban muy bien las asignaturas de memorizar, se me daba muy bien la filosofía, la lengua, el inglés, cualquier idioma se me pegaba bien y me equivoqué porque nunca ejercí mi carrera. Luego al final me dediqué a ser madre y al voluntariado, pero no me arrepiento tampoco. Pero no nos enfocaban bien. Es que en el cole, esa profesora que le dijo a mis padres que yo tenía muy buen oído y que lo mío eran los idiomas, acertó, pero luego no le hicieron caso. Y tampoco con esa edad, yo con la edad que terminé tampoco me impuse, no soy peleona. Bueno, mi madre le hubiese pasado esto y consigue lo que quiere y ella hubiese estudiado lo que hubiese querido. Pero yo no soy tan peleona y entonces dije, bueno, por lo que mis padres digan. No lo luché, si no quizá, bueno, pues mi vida hubiese cambiado, hubiese ejercido una profesión seguramente, pero ahí quedó. Yo esa carrera que hice de diplomada en empresariales jamás la ejercí. Y bueno, soy malísima para los números. Pero te dio cultura. Sí, me dio cultura y me dio una amplitud de mente de haber estado fuera en casa, de haber llevado adelante un piso, porque nos fuimos. Yo el primer año en Sevilla estuve en casa de unas señoras que, bueno, pues que ponían a disposición habitaciones para niñas, pero luego el segundo año nos fuimos a un piso, que mis padres compraron un piso allí en Sevilla para los hijos y para cuando ellos fueran a vernos, y estuvimos los 4 al final, los 4 hermanos en el piso. Y eso es una vivencia también importante, había que organizarse. Has dicho antes cómo se te atragantó la teoría económica. En Derecho, en el programa de Derecho, por lo menos en el antiguo programa que había economía política y realmente era un horror. Sí. Para mí era un horror absolutamente. Había que aprobarla, pero bueno, era casi tan difícil como el derecho urbanístico, que eso hay que tener condiciones especiales para entenderlo, pues casi lo mismo era la economía política. Sí, no, yo tan de letras tampoco, ¿entiendes? Yo una carrera, a mí me gustaba mucho turismo. La carrera de turismo también la propuse, pero porque tenía idiomas y yo soy muy buena con las relaciones sociales.
ya también se dieron cuenta en el colegio de Málaga en eso, en mí, ¿no? Que era una persona que tenía mucho don de gente, que me relacionaba muy bien con todas mis compañeras. Y hubiese sido una buena carrera, pero a mi madre tampoco le pareció bien porque dijo que no iba a estar todo el día de un lado para otro. Así que ahí me quedé. Bueno, Inmaculada, y así en privado, el toque del corazón de Prensa Rosa, que yo también tengo en este programa, un apartado pequeñito. A todo esto de enamoramientos, ¿cómo andabas por esa época? Uy, yo era muy ligona. Ah, sí. Sí, no sé por qué, pero yo era muy ligona, ¿eh? Yo no buscaba nada, bueno, se me acercaban los chicos y caían gracias. Sí, yo salí con muchos chicos. Ah, bueno, los noviazgos de antes, entiéndeme, ¿cuáles eran? Que no pasaba casi de la manita, ¿no? Y a lo mejor un beso se escapaba. Pero sí, tuve pretendientes ahí hasta que llegó mi marido, ya lo conocí allí en la universidad y era amigo de mi hermano del colegio mayor y bueno, pues hasta hoy con él. Bueno, en esa época, aunque ya estábamos en democracia y las costumbres se habían relajado bastante, pero todavía existía lo del cine, la última fila de atrás donde iban las parejas a poder tener cierta intimidad. Qué tétrico, ¿no? Qué ¿Verdad? tétrico. Sí, íbamos a lo mejor a algún pub donde nos tomábamos una Coca-Cola, porque claro, en aquella época tampoco sé, yo la cerveza la probé cuando llegué a Sevilla, ya de universitaria, yo no bebía alcohol, y te tomabas a tomar a lo mejor un refresco y más, y buscábamos los pubs, ¿te acuerdas del pub Chaplin? Claro, hombre, claro. Pues ese estaba casi siempre vacío la parte Estaba de arriba. Nuestra Señora de Gracia, creo que era, ¿no? Exacto, la que baja, ¿no? Hacia el La que campo. baja. Sí. La que ha estado cerrada medio año. Claro, exacto, esa. Pues allá arriba en el Chaplin, que era un pub precioso, a cierta hora, tempranito, a lo mejor a las 6 de la tarde, así que no había mucha gente, no íbamos a la parte de arriba y ahí pues sí estábamos un ratito solos cuando salíamos y luego llegaba ya la pandilla y demás, ¿no? Pero se buscaba, siempre se busca el huequito para estar a solas con la persona que te gusta. Sin duda. Bueno, te casas, tienes hijos, desarrollas una familia. Ya una vez acabada la carrera, pues sí, tanto Manolo, que es mi marido, cuando acabó, hizo la mili, toda esa historia, y cuando ya volvió empezamos a plantear el tema, ya le salió trabajo allí en la Exposición Universal del 92, fue su primer trabajo, y sí, ya nos planteamos el tema de casarnos y fue en marzo del 91, cuando nos casamos. Marzo del 91. Y sí, nos casamos aquí en Marbella, en la Encarnación, y luego en el Hotel El Fuerte, fue la cena. Allí nos casamos, sí, en el 91. ¿Y hiciste viaje de novio? Pues nos fuimos a México. Aquello wow. Fue la primera vez en mi vida que yo salía de España y me montaba en un avión. Ah, sí. Fíjate la paliza de avión que me pegué. Pues te desquitaste porque serían 12 horas o así, ¿no? Uf. Tuvimos que ir de Sevilla, vivíamos en Sevilla, el primer año de casado estuvimos en Sevilla viviendo, fuimos a Madrid, Sevilla-Madrid, de Madrid hicimos escala en Montreal, que nosotros salimos de aquí en marzo, bueno, pues con una temperatura bastante buena y con eso de que íbamos a México, pues toda la ropa que llevábamos era de verano. Nos dijeron que ayer era verano y íbamos pues de verano. Y cuando llegamos a Montreal, el avión llegó y no podíamos bajarnos del avión porque había como 2 metros de nieve en el aeropuerto del frío que hacía. Vino una especie de autobús que se enganchó como una ventosa al autobús. Todo aquello para nosotros era hasta para mi marido, que sí había viajado más, era una novedad, ¿no? Que no era un finger como en los de ahora, era un autobús que subió y se enganchó en la puerta del avión y nos llevó luego a la terminal. Allí estuvimos unas horas hasta que llegamos a México, DF. Aquello fue un viaje largo, para mí una barbaridad. Total, un metro de nieve y tú con chanclas y camiseta de tirante. Exactamente, así íbamos nosotros. Con la camisa de flores, con chanclas y nosotros allí con la nieve, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no tuvimos que sufrir ese frío porque no salimos. Y estuvimos 21 días en México pateando toda la zona del Yucatán, precioso, con una cultura muy española. Es verdad que pasearte por aquellas ciudades, hasta una se llamaba Mérida, una de las ciudades que visitamos, es muy español. Te sientes que estás en México cuando visitábamos las zonas más selváticas, ¿no? Como la zona de Palenque y todo eso, las pirámides, todo eso sí te transmite esa cultura maya y azteca, pero el resto, paseándote por la capital y las ciudades, muy española, una sensación. Y además la gente nos trataba con muchísimo cariño, fenomenal. Aquel viaje fue idílico.
Bueno, y de ese matrimonio, ¿cuántos hijos? Pues tenemos 3. Tenemos unos mellizos que nacieron en el 92, con 30 años ahora, 2 chicos y una niña del 95, que tiene 27. Anterior a los niños tuve un embarazo que no llegó a término, bueno, se estropeó como al tercer mes, un aborto espontáneo, y después pues vinieron 2. Para aprovechar ese que se había estropeado, vinieron 2 de golpe. Qué bien, ¿no? Sí, fue un embarazo muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, yo tenía un barrigón tremendo que no me podía ni mover ya el último mes. Llegaron a término, o sea, nacieron en la semana 38, los niños con 3 kilos de peso, ni incubadora ni nada. Al segundo día me echaron del hospital y digo, ¿y dónde voy yo ahora con estos 2 queridos? O sea que eran 6 kilos en total. 6 3 kilos kilos de de niño peso cada solo. uno, 6 Sí, kilos sí. de niño. Aquello Vaya fue bien. tremendo, aquel embarazo, el barrigón tan espantoso que yo tenía. Mi madre se vino a Sevilla conmigo el último mes para ayudarme, bueno, por si se adelantaba. Todo el mundo pensaba que se iba a adelantar, pero nada, los niños no querían salir y estuvieron ahí hasta casi al final. ¿Y te han Muy hecho bien. abuela? ¿Te han hecho abuela ya o no? Acabamos de casar a uno hace un mes. Ah, Hemos ya, casado a ya. uno de los mellizos, Antonio. Lo hemos casado hace un mes. Y bueno, a ver, a mí me encantaría. Ya tengo muchas amigas que han sido abuelas o que están en proyecto de ser abuela y me da mucha envidia sana. Me gustan mucho los niños. ¿Y en qué momento surge en tu vida otro de tus grandes amores, Manos Unidas? Pues surge siendo los niños muy pequeñitos. Los mellizos tenían como 5 o 6 años y la niña 3 años menos. Y yo estaba aquí en casa. Yo tenía una vida muy cómoda, evidentemente, porque no trabajaba fuera de casa. Los niños estaban mucho tiempo en el colegio. Ellos fueron al colegio Alborán y entonces se iban a las 9 de la mañana y volvían a las 5:30 de la tarde. Imagínate. Y yo un día aquí en casa fue como ahí, como que te hacen una llamada. Eso que dicen de la llamada a veces es cierto, ¿no? Yo estaba tranquilamente sentada leyendo en un sillón, leyendo un libro y de repente como si alguien me llamara, ¿no? Como si alguien me diera así un toque de atención, una palmadita y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Hombre, leer un libro no es perder el tiempo, pero yo tenía muchas horas al día libre. Y en aquella época mis padres estaban fenomenal, no necesitaban te estoy hablando hace ya, pues 22 años, justo ahora. Hace 22 años que yo entré en Manos Unidas, en noviembre. Entonces yo dije, uy, ¿qué pasa? Estoy perdiendo el tiempo. Yo tengo que ocupar mi tiempo en algo. Yo siempre he tenido ese gusanillo de ayudar y sobre todo la gente más pobre. A mí la gente que pasa hambre o que no tiene ropa o que no puede ir al cole siempre me ha llamado mucho la atención. Y bueno, me puse en contacto con varias ONG, yo sin saber muy bien dónde me metía. Hablé con varias y la que me dijo que tenía aquí una delegación fue Manos Unidas. Y me presenté allí en la oficina sin saber lo que era Manos Unidas, para nada. Y me gustó mucho lo que me contaron y cada día me gusta más Manos Unidas. Yo me moriré siendo voluntaria. No sé si podré hacer ya trabajos y seguir con los colegios de un lado para otro, porque la edad también influye, pero me moriré siendo voluntaria. Bueno, tú has dicho, yo no sabía lo que era Manos Unidas, ¿no? Se puede dar el caso, no creo que haya mucha gente, pero puede haber alguien que nos esté viendo y escuchando que no sepa todavía qué es Manos Unidas. ¿Qué es Manos Unidas? Pues es una organización no gubernamental para el desarrollo de los pueblos más empobrecidos de la Tierra. Trabajamos en América Latina, en África y en Asia con la gente más vulnerable y con la gente que no tiene nada, pero nada, de hace muchísimo tiempo. Bien porque viven en situaciones de guerra, de conflictos, de indiscriminación, de desigualdad, corrupción, todo lo que se mueve en estos países, ahí está Manos Unidas, ayudando a la gente que más lo necesita en los sitios más remotos, donde nadie llega, ahí tiene Manos Unidas esas raíces a través de los misioneros y de muchos socios locales que trabajan mano a mano con los más pobres. Eso es Manos Unidas. Es una ONG católica española, tenemos vinculación con la Iglesia Católica, aunque somos independientes en nuestro trabajo y en nuestro manejo del dinero y en la aprobación de proyectos, todo eso de forma independiente, pero sí es una rama de la Iglesia Católica.
Pero la ayuda que presta no es exclusivamente para católicos, sino para todo el que lo necesita. Exactamente. No hay ningún tipo de distinción por temas Para nada, religiosos. ni de raza, ni de color, ni de idea política, ni religiosa, nada. Llegamos a la persona que lo necesita. Y eso lo comprobé yo cuando estuve en Sudán en 2006. En octubre de 2006, ahora hace años, tuve ese gran regalo por parte de Manos Unidas de visitar ese país tan tremendamente destrozado por tantísimos años de todo, de guerra, de corrupción, de poca vergüenza que tienen allí los dirigentes y tienen a su población sumida en la pobreza más absoluta. Allí vi cómo aquellos misioneros salesianos, combonianos, padres blancos, estuvimos con muchos, pero los salesianos fueron los que estuvieron pendientes de nosotros todo el tiempo como un guardaespaldas. Esa gente ayudaban a todo tipo de personas. Incluso nos contó uno de los misioneros, que era nuestro guardaespaldas más cercano, que allí lo curioso es que hay muchísimos niños que ellos cuidan, que son musulmanes, la mayoría, o sea, el 99% de Sudán es musulmán, pero que cuando ellos se hacen mayores, a los hijos que tienen les ponen los nombres de los misioneros católicos, porque les han ayudado tantísimo, es una forma de agradecerle a estos salesianos la ayuda que le han prestado y le ponen los nombres de los misioneros, y siguen siendo musulmanes. Bueno, lo que Manos Unidas pretende es crearles infraestructuras y medios de vida, es decir, darle la caña, como se decía de forma clásica, ¿no? Exactamente, sobre todo en escuelas es lo importantísimo. La educación es la palanca que va a mover el mundo. Cuando le damos a esos niños educación van a tener ya unos conocimientos, una formación, un criterio, no los van a engañar, van a saber por dónde moverse, van a saber cuáles son sus derechos, una serie de cosas que es fundamental para que un país avance, ¿no? Entonces consideramos, y es evidente que todo el mundo lo debe de entender así, que la educación es lo que va a hacer que un país salga hacia adelante, ¿no? Y eso es lo básico, hacer escuelas, por lo menos que completen la primaria. Un niño en este país ya con una primaria ya se puede dar por satisfecho que sale adelante, ¿eh? Y si llega a una secundaria y una universidad ya eso es, él no va más. Pero también el tema, tratamos el tema sanitario. Si esos niños no están vacunados desde pequeñitos, hay muchos que no llegan a los 5 años. Cuando un niño pasa de los 5 años, se puede dar también por hecho de que va a seguir adelante, ¿no? Entonces, esas son las ramas importantes y, por supuesto, la alimentación. Evidentemente, si no comen, no hacemos nada con lo demás, ¿no? ¿Cuál es el plan de actuación de Manos Unidas en Marbella concretamente? ¿De qué manera os dais a conocer, recaudáis fondos? ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros dependemos de Málaga. Nosotros aquí lo que tenemos es una comarcal, le llamamos comarcal. A los pueblos nos llaman comarcales y dependemos de la delegación de Málaga, que a su vez depende pues, de la de Madrid, de servicios centrales. Nosotros aquí trabajamos con los proyectos que Málaga elige, bueno, un poco por trabajar en la provincia. Pues suelen ser proyectos educativos, sanitarios, de alimentación, de ayuda a la mujer, ¿no? Empoderamiento a la mujer. El campo también se trabaja mucho, la agricultura. Nosotros, nuestra forma de ayudar a financiar, apoyar esos proyectos, pues es realizando actividades. Las actividades que se pueden hacer aquí en Marbella, pues puede ser mercadillos, temas deportivos, ¿no? Carreras solidarias. También tenemos en los colegios una gran participación por parte de ellos, que una vez que realizamos la campaña dan donativos también los niños, la hucha, van echando sus moneditas. Tenemos un material como esa camiseta que tú llevas, que distribuimos por los colegios y también a cambio de donativos pues nos dan ellos ese apoyo, donativos de 1 euro como mucho a 8, ¿no? Son cosas muy asequibles a los niños, pues su agenda, el calendario, cositas así, las camisetas. y eso de los colegios, eso de los colegios también lleva con el tema la sensibilización. Hacemos campañas de charlas en los colegios para que los niños sepan todo esto. Sí, pues yo recuerdo que habéis traído a alguna persona que trabaja directamente sobre el terreno, ¿no? Para contar sus experiencias. Eso normalmente mi garganta ya me está dando la lata. En febrero, en el mes de febrero suelen acompañarnos misioneros para lanzar la campaña. Entonces Málaga siempre coge alguno y cuando ha sido posible
hemos traído aquí a Marbella alguno para hablar en los medios de comunicación. ¿Y actualmente en qué proyecto ha metido la Delegación Comarcal de Marbella? Bueno, hemos estado apoyando, que debe estar ya acabándose porque era un proyecto muy ambicioso, la construcción de unos cuartos de baños en 3 escuelas de Sierra Leona. Son niños que van a la escuela, pero no tienen baño dentro de la escuela, tienen que ir fuera. Pues esas escuelas están en medio del campo prácticamente, no es una ciudad como aquí, un colegio como estos. Entonces estos niños tienen que salir fuera del colegio a hacer sus necesidades y bueno, hasta ahí bien, no pasa nada. Todos en algún momento hemos ido al campo a hacer algo, ¿no? Pero el problema de estos niños cuando salen del colegio, de un recinto cerrado, de sus viviendas o demás, son las mafias. Hay muchísima gente ahí alrededor, camuflados, que los secuestran, se los llevan luego para el tema de los niños soldados, las niñas a la prostitución, los secuestran a cambio luego de un rescate, y ese es el peligro que corren esos niños cuando salen de la escuela a hacer sus necesidades. Así que en eso estábamos. Tendré que hablar con mi compañera de Málaga de contabilidad a ver cómo va el tema, pero sí, yo creo que, porque ahí tuvimos la ayuda también de las parroquias. Una vez al año las parroquias apoyan la causa de Manos Unidas y todas las colectas de ese fin de semana, segundo fin de semana de febrero, es para Manos Unidas. Así que bueno, entre unos y otros vamos completando esos proyectos. Tú has mencionado anteriormente, yo recuerdo que hubo un tiempo en que, no sé si era una vez al año o cada 2 años, podías hacer un viaje sobre el terreno a conocer la realidad que se estaba financiando, ¿no? Aquello también, en cierto modo, en ti creó una conciencia sólida de por qué había que colaborar con esta ONG. Claro, imagínate, es que cuando se ve directamente la necesidad más absoluta, te vuelcas, y además luego la cabeza también te cambia tu baremo, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver, que aquí estamos viviendo estupendamente, pero no tenemos por qué derrochar ni tirar, porque eso luego va en contra, o sea, mi beneficio va en contra del otro que lo está pasando mal. Y sí, el chip te cambia completamente cuando visitas un país con tantísimas necesidades como los sitios en los que está Manos Unidas. De hecho, aquí se ha visto, ¿no? Cuando ha habido con la pandemia o cuando ahora con la guerra de Ucrania y tal, estamos viendo cómo la gente se vuelca cuando ve el sufrimiento de otra persona, ¿no? Pues en Manos Unidas lo estamos viendo a diario. Lo que pasa es que no tenemos el contacto directo con los beneficiarios que ayudamos, pero lo vemos continuamente con todos los vídeos, con las campañas que hacemos, con las reuniones que tenemos, todo eso se ve a diario, el sufrimiento de tantísima gente y además va en aumento. Ya la cifra del hambre ha aumentado este año. Claro, con el panorama que hay en el mundo, que incluso el mal denominado primer mundo, fíjate la crisis que hay en toda Europa, y por si faltaba poco, la sequía también, ¿no? También. O sea, son tiempos difíciles que entiendo que la solidaridad se resiente también, ¿no? Que habrá menos donantes que lo que había antes. Totalmente, lo hemos notado. Nuestras cifras han bajado muchísimo, los socios también se han dado de baja, pero eso es lógico, se tiene que entender, ¿no? que la situación en la que vivimos ahora a nivel mundial y después de una pandemia que hemos sufrido tan horrorosa, la gente atiende las necesidades principales y a lo mejor pues ayudar a uno que está lejos pues no lo ven tan importante, cuando es igual de importante que ayudar al que tenemos al lado. Yo siempre he dicho que cada uno lo que tenga para donar, por ejemplo, si tú tienes 100 euros para donar y antes solo dabas a Manos Unidas solamente, pues ahora intentar, dices, pues mira, pues en vez de quitarme de este porque está lejos y no sé quiénes son, vamos a compartir, pues le doy 25 a este, 25 a aquel, 20 a aquel y un poco compartimos con todas las necesidades que hay. Cada campaña lleva un lema. ¿Cuál es el lema actual? Uy, pues por favor, me has pillado. Espérate porque tengo la agenda por ahí, que te puedes creer que no... Bueno, que es importante, que sencillamente no me lo sé. Bueno, pero sí, está bien recordarlo. Dice, es que como son frases tan largas, dice, nuestra indiferencia los condena al olvido. Pues sí. Hablando de esto, o sea que no me puedo olvidar. Realmente es una gran verdad. Eso que se dice muchas veces, de que lo que peor que te puede ocurrir es la indiferencia, yo pienso que es verdad. Porque cuando estás indiferente no tomas partido por nada ni te mueves en ningún sentido. Exacto.
pero en todos los sentidos, como dices tú, no solo a la gente que lo pasa mal, sino Claro. al que tengo al lado, a mi amigo, al vecino. Eso de la indiferencia es la peor bofetada que se le puede dar a alguien. Siempre se ha dicho, sí. Y es ¿Qué es lo cierto, mejor? si ¿Qué nos es lo olvidamos, mejor? Sí, no, termina la idea. sino que si somos indiferentes, al final nos olvidamos de la gente. Es verdad, este lema. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa, mis hijos. Bueno, y mi marido, vaya a ser que me escuche y no... No, hombre, mi familia, también mis hermanos y demás, pero yo a mi familia ahora la considero que son mis hijos, sus parejas y mi marido. Eso no lo cambio por nada. ¿Los mellizos actúan conjuntamente o cada uno va por su lado? ¿Son muy diferentes? Son muy diferentes en forma, en carácter, en forma de ser, pero luego son muy parecidos porque han tenido siempre una vida paralela, ¿no? Siempre han ido juntos a todas partes. A mí me aconsejaron cuando eran bebés, el pediatra fue el primero que me lo aconsejó, que los vistiera de forma diferente, no le pusiera la misma ropa. Y luego en el colegio me aconsejaron que en el colegio, en los años que estuvimos viviendo en Macael, que fueron 5 años, Macael, un pueblecito de Almería, en la Sierra de los Filabres, allí con la piedra, el En el mar. mármol famoso. Sí, allí estuvo mi marido trabajando 5 años. Pues allí me aconsejaron que no los pusiera en la misma clase, que fueran a clases diferentes. Todo para que uno no ensombreciera al otro, ¿eh? Eso dicen. Pero bueno, no le hice caso a nadie. Yo los vestía iguales, pero de diferente color, eso sí, la misma ropa en distinto color, uno iba de azul y otro de rojo, por ejemplo. Y luego en el cole estuvieron juntos. Son niños que se han apoyado muchísimo, lo hemos pasado genial con ellos, nos hemos divertido muchísimo porque han sido unos niños simpatiquísimos, con unas ideas, algunas peores, pero bueno, algunas muy traviesas, pero han sido unos niños muy buenos desde pequeños, muy obedientes, buenos estudiantes, deportistas como su abuelo Antonio, todo, lo tenían todo, entonces ha sido una forma de educarlos súper fácil. Luego cuando llegó la hermana, ya ni te cuento, súper protectores con la niña, genial. Yo he tenido mucha suerte con los niños o ha sido el tipo de educación que le hemos dado a los padres que nadie nos enseña, pero que al final, bueno, pues parece ser que lo hemos hecho bien y ahí hay 3 personas adultas fantásticas. Durante mucho tiempo, fundamental en tu trabajo en la Delegación de Manos Unidas en Marbella fue tu madre. En los Sí. últimos años, ella estaba a la par contigo trabajando. ¿Ahora mismo estás tú sola? Porque ha habido voluntarias anteriormente, pero hubo un tiempo que estabas tú sola. Sí, bueno, yo cuando llegué a Manos Unidas hace 22 años, había 3 personas, pero una persona era muy mayor, una señora muy mayor que murió, luego había otra persona que estaba ya pues como muy quemada y que necesitaba un descanso y se fue, y la que se quedó conmigo mano a mano durante varios años, pues también murió. Entonces me quedé sola y como voluntaria, hasta que ya mi madre se metió más de lleno y la he hecho mucho de menos porque ella tenía un poder de convocatoria. Yo le decía, mamá, vamos a hacer esto. Y lo ponía en el Facebook, en Instagram, en el Twitter, en todos lados ponía ella la actividad que íbamos a hacer y se nos llenaba, ¿no? Entonces sí la he hecho mucho de menos porque era el altavoz, era mi altavoz en cualquier cosa que íbamos a hacer. Y ahora lo que tengo son muchos colaboradores, gente que me echa una mano pues, para repartir una cosa, pero claro, el trabajo del voluntario, que es mucho más constante en el día a día, ese es el que falta. Pero bueno, no me quejo yo sola. En general, todas las ONG están diciendo lo mismo, ¿no? Que falta voluntariado porque es un compromiso. El voluntariado ya es un compromiso. No es ven un ratito. Has destacado el poder de convocatoria de tu madre y tanto. Tú recordarás que cuando ella escribió el libro sobre tu padre, dedicado a tu padre, un libro muy original, diferente a todos los demás, sin pretensiones literarias, sino sencillamente de una comunicación del más acá con el más allá. Es En fin, verdad. algo muy curioso. Bueno, pues ella logró en la presentación llenar el teatro, pero es que después lo presentó en el casino, abarrotó el casino de nuevo, lo presentó en Málaga y abarrotó. O sea que el poder de convocatoria de tu madre era proverbial, ya lo quisieran los políticos para sus campañas electorales. Sí. Tenía amigos hasta debajo de las piedras, ¿no? Y insistía tanto que al final la gente iba, luego no se arrepentía, evidentemente, pero sí, era una mujer con mucho tesón ahí, con mucha fuerza, que conseguía lo que quería, ¿eh? Y así fue toda su vida. Y ella decía que era una niña
muy tímida y era una niña así como muy... Digo, pues no se te notaba, aprendiste rapidito luego lo que era la vida y lo que era luchar y trabajar, ¿eh? Era muy trabajadora mi madre. Ella luchó insistentemente porque el estadio municipal llevase el nombre de tu padre, puesto que él había sido impulsor de esa construcción cuando era concejal de deportes, y al final, en estado ruinoso, como está el estadio, pero bueno, se le puso finalmente el nombre de Antonio Lorenzo. Se va a hacer un nuevo estadio, habrá Sí, que conservar el nombre. bueno, ya me lo han prometido. Espero que lo cumplan. Lo Sí, digo porque yo el otro día lo pensaba y digo, hombre, este estadio se le puso en estado ruinoso el nombre de Antonio Lorenzo, cuando esté nuevo y flamante tendrá que seguir llevando el nombre de Antonio Lorenzo. eso esperamos, Paco, eso esperamos, porque si no se va a revolver allá arriba donde esté y es capaz de mandarnos. Que se aparece, vamos, que se aparece. Esta Carmen es capaz de cualquier cosa, ¿no? Pero sí, yo creo que es un nombre merecido. Mi padre lo luchó mucho, el que Marbella tuviese el tema deportivo para la gente joven, no quería que se desviaran hacia vicios, droga y demás. Eso desde pequeñito, ¿eh? Nosotros lo teníamos en mi casa muy presente, que había la juventud había que tenerla entretenida con algo positivo como es el deporte. La verdad es que yo decía antes que tú y tu familia muy conocidos en Marbella, tanto por la parte de los urbanos como por la parte de los Lorenzo. Los ¿Cierto? Lorenzos, que eran unos cuantos hermanos, que de ahí ha habido hijos que se han dedicado y que se dedican a la psicología, al derecho, hay gente que está en muchos lugares de la sociedad marbellí, o sea que el apellido Lorenzo de Marbella tiene un peso. Sí, 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 y es verdad porque cuando lo decimos, fíjate, mi hijo se ha casado hace un mes y se ha celebrado una finca. Y entonces el dueño de la finca cuando mi hijo fue y vio el nombre, él es Antonio Vidal Lorenzo, le dice, oye, ¿tú eres familia de Lorenzo, del futbolista? Dice, sí, sí, de mi abuelo era Antonio. Dice, vaya, a tu abuelo lo he visto yo jugar. Y estamos hablando ya de una tercera generación, ¿no? Que es mi hijo. Pues al final ese apellido también continúa. Y a mí me pasó una cosa muy curiosa también en Sevilla, en la Facultad de Empresariales, que, bueno, pues un compañero mío se acercó cuando ven las listas, los nombres y demás, pues me identificó y me preguntó, dice, oye, un chico que yo no conocía de nada, estaba allí de compañero, y me dice, oye, tú eres hija de Lorenzo, el jugador del Málaga. Fíjate, ¿eh? Un chico de mi edad me lo estaba preguntando, que no creo que viera a mi padre jugar, porque yo no me acuerdo de la época futbolística de mi padre. Mi hermano sí se acuerda, pero yo no. Mi padre se retiró del Málaga cuando nací yo. Se vinieron aquí a Marbella y luego sí, lo recuerdo de haber ido aquí al campo Francisco Norte, de haberlo visto, pero no tengo ese recuerdo. Y este chico tenía mi edad y me nombró a mi padre como jugador del Málaga, fíjate. ¿Tú crees, Inmaculada, que actualmente la familia como institución está en crisis, o es que han surgido nuevos tipos de familias tan válidas como la tradicional y que lo que hay que hacer es mantener y darle la importancia a cada especialidad o a cada familia específicamente? La familia está en crisis, sí, sí. Hay muchísimas familias desestructuradas por muchísimos problemas y lo dicen los profesores, los colegios con los que yo hablo muy a menudo, que se nota. Dice, se nota un niño que viene de una familia desestructurada por cualquier motivo, pues a cuidado de las abuelas o de las chicas que están en casa cuidando. Hay mucha diferencia del niño que viene con su familia, como toda la vida, ¿no? Una familia con cariño, con cercanía, con amor, con cuidado, se nota muchísimo psicológicamente a ese niño. Eso dicen los profesores en el cole. Pero, a ver, el tema de que haya diferentes familias hoy día no tiene por qué ser el motivo, ¿eh? Yo tengo una amiga que está casada con otra chica, tienen unos niños y son una maravilla de familia, ¿eh? Como la mía, que somos hombre y mujer. O sea, que yo creo que ese no es el problema. El problema está en que hemos dejado o han dejado estas generaciones que vienen detrás, que la educación la haga el colegio. Y eso es un error. En el colegio se forman a los niños, pero no se educan. La educación tiene que ir de casa. Tú le tienes que enseñar a los niños esos valores fundamentales que mueven el mundo y que mueven a la persona. Eso se aprende en casa. Entonces, claro, si los papás no están en casa, o al menos uno de ellos, esos niños
¿qué reflejo tienen? ¿En quién van a fijarse? Pues en la chica que lo está cuidando o los abuelos que ya son mayores y están cansados de tanto niño danzando para allá y para acá. Ahora te dejo, ahora te llevo. El tema de las redes sociales, Internet ha hecho muchísimo daño. Internet es muy bueno para muchas cosas, las redes sociales también. A mí que no me quiten ahora el WhatsApp porque es como me comunico con todas las profesoras, los contactos que tengo en el colegio. O el correo electrónico, ¿no? Pero luego hay una parte de esas redes sociales o esa tecnología que está haciendo mucho daño. Hay que estar encima de los niños, no podemos dejar a un niño libremente ahí toda la tarde con el ordenador, con una tablet, con las redes sociales, chateando con los amigos. No, un niño tiene que estudiar y luego sí puede tener un tiempo libre. Pues hay muchos niños que están así. Niños por las calles, que no tienen, los dejan salir, entrar. Ese es el problema. El que los niños no tengan alguien, padre o madre, en casa pendiente de ellos. Y yo creo que está ahí el fallo. Algo que resulta alarmante para los demógrafos es que no nacen apenas niños en España, que la población se está envejeciendo, que mueren más personas de las que nacen. Es cierto, salió el dato el otro día en las noticias. Claro, esto es preocupante y no debe ser precisamente porque los jóvenes no practiquen sexo, no. No es por eso. Es porque seguramente tener hijos hoy día es muy difícil en la precariedad que la mayoría de los jóvenes tienen laboralmente hablando. Es muy difícil. Yo lo digo por mis hijos. O sea, ellos ahora mismo no se pueden plantear el tener hijos, porque tener un hijo provoca muchísimo gasto, todos lo sabemos. Pero ellos ahora mismo con los sueldos que tienen, impensable tener un bebé, ¿no? Pero en algún momento de su vida se lo tienen que plantear, porque tampoco podemos ser padres con 40 años. Yo tengo una hermana que se casó el mismo año que yo, mi hermana Mamen, y por circunstancias de la vida, que ella siempre quiso tener hijos, pues no le venían, y tiene ahora unas adolescentes. Yo ya los tengo casados y independientes, y ella, con 2 años menos que yo, está con adolescentes, está loca. Quiere mucho a sus niñas, pero no es edad para tener adolescentes. Entonces, claro, yo se lo digo siempre, no tardéis, digo, entre los 30 y los 35 tenéis que tener hijos si queréis. Más no, porque luego pesa mucho tener hijos con mucha edad. Sí, porque crear hijos con 50 años o 60 años, la verdad es que debe ser un trabajo muy duro, agotador, ¿no? Sobre muy todo duro. porque a esas edades ya no se tiene la misma paciencia que con Claro, 20 y tantos o 30 y tantos, ¿no? ni la misma energía. O sea, Claro. no tienes la misma energía para tirarte al suelo y jugar con el niño, ni la misma paciencia, ¿sabes? Inmaculada, dime un libro o unos libros que para ti hayan significado algo especial en tu vida. Uy, pues me gusta mucho leer, entonces, tengo muchísimos libros ahí que te digo yo. Mira, me gustó mucho, porque a mí yo voy variando un poco según mi edad y mi estado de ánimo. Ahora me ha dado por leer pues muchísimos libros. A mí siempre me ha gustado mucho la historia, pero no la historia profunda porque eso me aburre, y tú sabes de eso mucho, ¿no? Pero sí me leo mucho la novela histórica, ¿no? Que te dan pinceladas y algo de eso vas entendiendo del tema. Pero me gusta mucho la vida de la gente, me gustan mucho las biografías, el saber de alguien en concreto. Da igual que sea una persona famosa, como ahora estoy disfrutando mucho con el libro de mi tía, de Hacia el Horizonte, que lo tengo aquí, lo estoy acabando ya, porque claro, me da muchos datos de Marbella que yo desconocía de esa época, y estoy recreándome por las calles de aquí del Marbella de ahora, de la Marbella que yo conocía también de mi infancia. Estoy disfrutándolo mucho el libro. Me gusta mucho Arturo Pérez Reverte, como escribe. La piel del tambor fue su primer libro que yo me leí, me encantó. Estoy deseando ver la película, que por lo visto la estrenan mañana. No, aquí no creo que llegue, pero bueno, habrá que ir a Málaga a verla. Me gusta mucho, sobre todo eso, los libros humanos, los libros de personas que recrean la vida de alguien. Esos me gustan muchísimo. Y también me gustan muchísimo los libros de autoayuda, de psicología, de cómo ayudar a la gente. Yo también podía haber sido un poco psicóloga, ¿sabes? A lo mejor esa carrera también me hubiese ido bien, la psicología. Me gusta mucho la gente, mucho. ¿Qué le pasa a la gente? Yo estoy a lo mejor en una terraza tomando un café y observo mucho a la gente desde siempre. Me gusta pensar a qué se dedica,
si estará casado, de dónde será, de dónde vendrá. Pues, fíjate, todo eso me lo voy yo organizando en mi cabeza cuando observo. Soy muy observadora. ¿Una película? Una ¿O más de película. una? ¿O más de una? No me gusta mucho la televisión, ¿eh? El cine sí lo he tocado más. La tele no me gusta mucho, casi no la veo. Pero me gusta mucho más la radio, soy más de radio. Alguna vez sí que veo, sobre todo documentales, yo tonterías no veo. O sea, tiene que ser una película muy buena en la tele que me recomienden para verla. Pero me gustan mucho los documentales. Eh, pero sí me gustó mucho la película. eh, Ay, ahora cómo se llama esta película de este chico que, bueno, que ese la hace un chico negro, Omar Sy, con un señor en una silla de ruedas. Ay, ¿cómo se llama? Intocable se llama esa película. Intocable, sí, una Intocable, película francesa. Una película Intocable, esa francesa. película me encantó. Me gusta mucho Mamma Mía, me la he visto varias veces, igual que la de Intocable. Son películas que me han impactado, que me han gustado mucho. Pero en general, bueno, el cine me gusta no violento, por supuesto. A mí donde haya un tiro o un poquito de sangre, ya no quiero ese tipo de películas. Y las que son así como muy raras, futuristas y demás, esas tampoco me van. A mí me gustan las películas de verdad, las normales, las reales. Y las de, por supuesto, las comedias me encantan. Las que cuentan historias, ¿no? Sí, las que cuentan historias, exacto. Y desde el punto de vista, bueno, yo coincido contigo en lo de la televisión y la radio. Yo siempre primero la radio. A mí tampoco me gusta mucho la televisión, aunque esté uno aquí saliendo Metida de en vez en ella, cuando, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Tú haces un programa, es diferente. pero, Sí. sí. Bueno, te iba a decir, música, desde el punto de vista musical, ¿qué es lo que más te gusta? A mí la música de los 80, ¡buah!, me encantan. La música de los 80, esa es la mejor para mí, la sigo escuchando siempre que puedo, ¿eh? Pero me gusta mucho la música nuestra, ¿no? La música del flamenquito, de la rumba sevillana, todo eso muy nuestro. Me acuerdo nuestras ferias en Sevilla con mucho cariño. Pero me gusta la música buena. En ópera ya he entrado porque a mi marido le encanta y entonces ya voy entrando también en la ópera, pero la ópera light, a mí una fuerte no porque no termino de entenderla. Me gusta mucho la ópera cuando la veo. Cuando la oigo como que no la entiendo, pero cuando la veo representada, todas estas obras que se han hecho en teatro y demás, eso sí me gusta mucho. Pues cuando tú escuches ópera detenidamente y te adentres, verás que en la ópera está todo, Sí, sí, no, musicalmente hablando, ¿no? he oído mucha ópera y sobre todo me gustan mucho los coros, cuando se hacen coros en las obras estas, pero me gusta más cuando la veo representada, fíjate, porque el teatro sí me gusta, fíjate, es una cosa que sí, el teatro sí me gusta mucho, cuando tenemos oportunidad, que vamos a ver a los niños a Madrid, solemos ir al teatro, me gusta ver teatro, sí. Y Bueno, sí, tú has conocido a la gente de la música, estoy pensando en José Manuel Soto, sí, tan entrañable. que tiene amistad contigo. Sí, a través de mi cuñado Juan Carlos, son muy amigos, de Rafael Marcha también. Seguimos manteniendo contacto con ellos, nos felicitamos para Santos, Navidades y tal. Hay gente muy entrañable, sí. Sí, porque hubo un tiempo en que Manos Unidas organizaba algún acontecimiento musical benéfico para recaudar fondos. Claro, eso fue todo a través de mi cuñado Juan Carlos, el que está casado con mi hermana Mamen. Estos que son padres ya adultos, ¿no? Sí, sí, son muy amigos y hicimos tres, ¿eh? El primero fue en el Parque de la Constitución, que ahí vino solamente José Manuel Soto. Luego se hizo en el teatro, se hizo otro donde vino José Manuel Soto con César Cadaval de Los Morancos y con Siempre Así. También se hizo, pero el apoteosis ya en la Plaza de Toros, que se hizo un concierto con todos ellos y aquello fue una bomba. Todavía hay gente que me lo recuerda, ¿eh? Aquello estuvo muy bien, pero una locura, ¿eh? Nos íbamos a morir allí organizando. ¿Pero ese es un capítulo ya totalmente cerrado o se podría retomar en algún momento? Sí, sí se podría hacer, lo que pasa es que yo cuesta mucho y yo ahora que estoy sola yo no me puedo meter en tanto lío. No me puedo meter en tanto lío de organizar. Bueno, en aquella época tampoco es que fuéramos muchos, también estaba yo sola de voluntaria, pero era más joven, tenía más fuerza, tenía eso, más ayuda, todo mi... Sí se podría hacer, claro que se podría hacer. Habría que contar, por supuesto, con el ayuntamiento, si no sería imposible, ¿no? Sí que se podría hacer, pero es mucho para mí ya, Paco. Yo Pues estoy ahora dedicada al tema de los colegios,
algún que otro actividad que sale así o de mercadillo en colegios y demás, pero yo no doy abasto porque ahora mi vida va a cambiar, ya al no estar mi madre, nosotros vamos a dividir nuestro tiempo entre Ronda y Marbella, y en Ronda no hay ninguna responsable de Manos Unidas y me voy a hacer cargo yo también. Entonces, no puedo dar abasto. ¿Que si algún día sale, se organiza? Pues sí, ¿por qué no? Se podría organizar algún otro evento parecido a este concierto. De hecho, ellos están disponibles, o sea, siempre nos lo ha dicho José Manuel Soto, Rafa Almarcha, siempre nos han dicho, oye, que aquí estamos cuando queráis. Se podría hacer, sí, pero ya no tan así, tan a lo mejor en el Palacio de Congresos, en un sitio más familiar. ¿Manos Unidas tiene alguna tienda en Marbella? No, y ya me gusta. Ha tenido, ¿no? Ha tenido un tiempo. Claro, hemos tenido, pero porque era el local de mi madre. Y entonces, mientras ha estado vacío en estos años de pandemia, hemos hecho mercadillo, pero es que conseguir un local gratis no es fácil. Y claro, nosotros pagando, no, porque si sacamos un dinero de la venta de todos esos productos y luego tenemos que pagar el local, no, eso no compensa el trabajo. Inmaculada, me ha gustado mucho hablar contigo. Hemos hablado de Manos Unidas, que hay que promocionarlo, pero además te hemos conocido como ser humano un poquito más. Y eso es importante. Las relaciones humanas son fundamentales en esta vida, pienso yo. A mí me encantan, lo que más. Y además llevo viéndote todo el programa y físicamente cada vez te pareces más a tu madre. Sí, me lo han dicho. Si tuviera en la boda de mi hijo, que iba yo de madrina, con un peinado más estilo mi madre, maquillada así, bueno, estaba en la peluquería y me estaban diciendo, ¿cómo te pareces a tu madre? Eres tu madre. Y ahora la gente cuando ha visto las fotos, sí, yo me he parecido siempre a mi padre. Fíjate ahora lo que es la vida, ¿eh? Voy creciendo, voy cumpliendo años y yo misma ya me veo en el espejo y digo, es que me parezco a doña Carmen. Bueno, pues doña Carmen era Carmen la del Faro, tú puedes ser Inmaculada la del Faro. Que no se pierda la tradición. Que no se pierda. Muchísimas gracias, Paco, a ti por este ratito tan agradable. Pues hemos tenido una vez más esta cita que es lo mejor de cada casa, en M95, y nuestra intención es regresar la próxima semana, a ser lo más felices posible y nos vemos. Hasta entonces. La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.